¿Qué tal? Buenas tardes, noches. Yo voy a ser muy breve en nombre de la universidad. Quería agradecer fundamentalmente a la red local de violencia de género, con quienes estamos trabajando desde principios del año pasado, en la primera edición de lo que fue la Cátedra Abierta de Violencia de Género. La verdad que ha sido un trabajo muy fructífero, del cual incluso salieron algunos proyectos de extensión de la universidad que involucraron a los alumnos preuniversitarios de nuestras escuelas medias en lo que tiene que ver con la violencia en el noviazgo. Es decir, no solo se ha limitado a este espacio de formación. Y un poco en estos días previos repasaba aquella propuesta original que charlábamos con Nora y algunos de los integrantes de la red, como les decía, a principios del 2013, y algunas notas periodísticas que habían salido en los últimos días sobre la temática que comenzamos a abordar hoy. Y yo veía que en varias de los medios hacían hincapié en la percepción de un crecimiento en la cantidad de hechos, en la mayor cantidad de denuncias, incluso recién lo charlábamos un poquito antes de entrar. Y me parecía interesante algo que planteaba Nora en una de esas mismas notas, donde decía que en realidad quizás no sean mayor la cantidad de denuncias, sino que hay muchas más personas que se atreven, que toman la iniciativa de denunciar, que rompen con ese círculo de violencia. Y un poco la idea, cuando nosotros comenzamos a idear este espacio que denominamos casi arbitrariamente Cátedra Abierta de Violencia de Género, era en realidad constituir un espacio colectivo, formativo, informativo, que enfocara y analizara a la temática de violencia de género desde distintos puntos de vista, abordando todas las variables sociales, culturales, psicológicas, legales, que se dan a través de o alrededor de la violencia de género. Y quizás, de alguna manera, nosotros lo que pretendíamos es poner nuestro granito de arena para que haya más denuncias, para que muchos más se atrevan a romper este círculo de violencia. Nosotros pensamos en su momento una cátedra, hoy también lo recordábamos, que habíamos elegido un lugar para 60 personas en el Centro Histórico Cultural. El año pasado hubo más de 400 inscriptos y hubo 200 por encuentro. Este año ya tenemos 370 interesados en la temática, con lo cual a nosotros de alguna manera nos pone contentos. Nos gustaría, evidentemente, que no tengamos que tratar este tipo de temática porque no se den en nuestra sociedad, pero nos pone contento que tantos estén interesados y si uno ve el auditorio, hay muchas caras jóvenes, muchos estudiantes, y me parece que tenemos una buena perspectiva, un buen futuro. Es decir, me parece que los jóvenes se empiecen a preocupar por este tipo de temáticas, a nosotros nos pone muy contentos, porque un poco la intención fue poner en debate público esta problemática y capacitar a los distintos efectores. Así que quería agradecerles a ustedes que hoy nos acompañan y a todos los que nos acompañaron durante el año pasado en esta cátedra. Y simplemente voy a hacer, un agradecimiento personal, porque me parece que ha puesto gran parte del tiempo, nos hemos conocido mucho en estos 2 años, como les decía, hemos compartido gran parte del tiempo y de otros proyectos, y tenemos algunas ideas a futuro con algunos talleres de formación y cursos. Quiero agradecerle personalmente a Nora Dinotto, que aparte de haber puesto muchísima garra para que esto sea posible, es una bellísima persona, así que es un gusto trabajar con ella. Sé que le va a dar vergüenza, pero me parece que es justo, en ella quiero representar a todos los de la red, que sé que trabajan diariamente, y la universidad tiene la obligación, nosotros consideramos que tenemos el deber y la responsabilidad pública de visibilizar el trabajo que ustedes hacen, así que también les agradezco a ustedes, por eso también de alguna manera está Lucía acá presente, les agradezco a ustedes que nos permitan compartir el trabajo que ustedes hacen diariamente.
y a los disertantes que nos han acompañado en el 2013, que nos van a acompañar en estos 6 encuentros, y quizás alguno más, porque tenemos la idea de que haya alguna sorpresa para agregar algún otro en este espacio. En especial hoy a las doctoras Victoria Pellegrini y Carolina Duprat, que son docentes de nuestra casa, que son amigas de acá, y que más allá de su currículum, de ser profesionales de primer nivel, están acá. Yo la otra vez conversaba, cometo una infidencia a Vicky, cuando nos encontrábamos en la calle, yo le agradecía la posibilidad que nos den de compartir este primer encuentro con ellas. Ella me decía que esto es parte de su historia, que de alguna manera ya se sentía las dos referenciadas con este espacio, con esta temática, y eso también habla de ellas y de los que se van a sentar acá a futuro. Es decir, no tiene que ver solamente con la formación profesional, sino con el compromiso social que tienen ellas, en este caso como docentes de la universidad, y que nosotros pretendemos transmitir a través de la universidad a los estudiantes y a los futuros profesionales. Así que muy agradecidos a todos de que hoy nos acompañen, y los dejo con Lucía. Bueno, en primer lugar presentarme, mi nombre es Lucía Martínez Sara, yo estoy a cargo de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del municipio, y al mismo tiempo integro la Red Local de Violencia. La verdad que cuando Claudio hablaba de todo el esfuerzo, lo primero que me venía a la mente es el trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo en conjunto con la Red Local de Violencia, donde hay muchas mujeres de distintas organizaciones y también representantes del Estado que han tomado la decisión firme de unirse, dejando de lado las diferencias y en todo caso pudiendo sumar en la diversidad con un mismo objetivo, ¿sí? Con un mismo sueño, que tiene que ver con poder erradicar la violencia de género. En ese sentido, recuerdo allá por el año 2012, cuando dentro del espacio que permite la red de intercambio y de construcción colectiva, debatíamos y discutíamos con las distintas integrantes esta posibilidad que hoy es un hecho, es una realidad, y que la idea es que tenga una continuidad que tiene que ver con que en la universidad la discusión pasaba porque hubiera una cátedra de género en la universidad que nos parecía necesario, y que hoy exista esta cátedra fue el producto de un trabajo colectivo enorme de las integrantes, de una comisión que se creó al efecto, la cual está Nora, ¿sí? Que ha hecho un esfuerzo gigante, en el cual también está Patricia Olea, que creo que hoy no pudo asistir, la gente de la Comisaría de la Mujer, Silvia Francisco, y otras mujeres que están colaborando en esa comisión. Pero quiero decir esto porque hoy estamos hablando en mayo del 2014. Yo les decía que esto se empezaba a gestar y se empezaba a construir allá por el 2012. Y la verdad que cuando hablábamos de la importancia de que en la universidad existiera una cátedra, nos reflexionábamos sobre qué efecto podía tener en la comunidad universitaria y qué estábamos buscando nosotros, o sea, cuál era el objetivo que tenía la constitución de la cátedra de género, de violencia de género, dentro del ámbito universitario. Y entendíamos que en realidad esa era una acción más dentro, ¿sí?, de un marco de acciones, dentro de un marco de acciones integrales que venía a reforzar lo que tiene que ver básicamente con poder concientizar a la comunidad, con poder generar un espacio de debate, ¿sí?, con la oportunidad de contar, como tiene esta cátedra, con especialistas que tienen experiencia, que tienen trayectoria y que, como bien mencionaba Claudio, tienen compromiso social, poder escucharlos a ellos, pero también poder escucharlos a cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes tiene mucho por decir, por contar, y también eso nos interesaba. Y sabíamos que en ese camino que tiene que ver con poder erradicar la violencia, no es una acción individual, no es un espacio único, sino que es la suma de acciones, es la suma de espacios, es la suma de compromisos y es la suma de fuerzas las que terminan haciendo la diferencia a la hora de poder transformar la realidad. Entonces, en ese sentido, agradecer
a Claudio y a toda la comunidad universitaria que enseguida, cuando se acerca, una vez elaborada esta propuesta dentro de la red, se acerca a la universidad, se hace puente con la universidad para poder generar este espacio, enseguida abrieron las puertas. ¿Sí? Y no solamente, esto no significa que la universidad solamente abrió las puertas para que se pueda debatir, ¿sí? Producir conocimiento, producir cultura, modificar cultura, sino que tiene que ver que la universidad claramente marcó una postura que tiene que ver con la defensa a los derechos humanos. Y en este caso, la defensa a los derechos humanos de las mujeres que sufren violencia. Y fundamentalmente la defensa a la democracia, porque en realidad la igualdad de género tiene que ver con un indicador de democracia. Y defender la igualdad de género tiene que ver con poder defender la democracia. Entonces, la universidad en realidad está siendo protagonista de esta defensa de derechos humanos que lleva adelante la red, con no solamente produciendo estadística, pudiendo haber logrado unificar y registrar los distintos casos que había en la ciudad, sino también pudiendo generar espacios de reflexión. En ese punto aprovecho a agradecer especialmente a cada una de las integrantes de la red, que Nora va a hablar especialmente de todas las integrantes, yo no me quiero olvidar de nadie, y va a hablar también del contenido de la cátedra. Yo decirles también que esta es la oportunidad, digamos, de poder entre todos generar un espacio, ¿sí?, que permita, o sea, cada uno de ustedes después va a su casa, va a su trabajo, va a la escuela, va a distintos lugares, y la idea es poder reproducir igualdad de género y reproducir igualdad y construir igualdad para combatir la causa de la violencia de género, que es la desigualdad entre hombres y mujeres. El género tiene que ver con una construcción social, ¿sí?, y tiene que ver con distintos comportamientos, ¿sí?, que son esperados para hombres y mujeres, tiene que ver con la creación de estereotipos, y así como es una construcción, esa construcción se puede modificar modificando esos estereotipos. Y entendemos y estamos convencidos que es la mejor forma de poder combatir esa desigualdad es deconstruyendo esos estereotipos que están basados en conceptos machistas, de inferioridad en relación de la mujer en relación al hombre, y empezar a construir conceptos que tengan un enfoque de equidad, que tengan un enfoque de derechos humanos, que tengan un enfoque de igualdad. Y en realidad cuando se construye, es una construcción social, y en esa construcción social hay protagonistas. Y lo importante es detectar quiénes son esos protagonistas. Y en esos protagonistas está la familia, está la escuela y está la universidad. Entonces esta cátedra también tenía que ver con eso, entender que la universidad es protagonista en la construcción social. Y así como se construye, se puede modificar esa construcción. Entonces la invitación es un poco al debate, a la reflexión, y a hacer todos, a ver cuál es el deseo también de esta cátedra, digamos, ¿no? Que la igualdad de género no se constituya únicamente en un discurso, que no se constituya únicamente en la parte de un preámbulo, de una convención, que no sea un artículo en una ley, un artículo más, que no sea un deseo, ¿sí?, que no sea un horizonte, sino que la igualdad de género empiece a ser el camino que podamos transitar todos y todas como protagonistas. Cada uno de ustedes puede hacer algo para sembrar igualdad. Y estamos convencidos, si cada vez somos más y si cada vez las distintas instituciones que históricamente han reproducido desigualdad empiezan a reproducir igualdad, a futuro vamos a tener una sociedad distinta, y estamos trabajando para eso. Y no olviden cada uno de los que está acá, en el lugar donde estén, y empezando por la casa, que es el primer lugar donde tenemos que empezar a sembrar y a construir igualdad, que se puede construir igualdad, y que ustedes son protagonistas de esa construcción y protagonistas de cambio. Repito, esta cátedra, que hoy sea el segundo año y que vengan muchos años más, a nosotros nos enorgullece, y también hay algo que nos enorgullece, es la cantidad de personas que se anotaron, porque eso tiene que ver con el interés con el tema, y probablemente muchos de ustedes no solamente tienen interés, sino que tienen ganas de que se pueda transformar esa realidad, que como bien decía Claudio, son muchos casos, son muchas mujeres, y uno cuando está hablando acá lo que quisiera en realidad es que todas las mujeres que en este momento están sufriendo una situación de violencia pudieran escucharnos, pudieran escuchar las distintas herramientas que hay de
de protección de derechos a las mujeres pudieran romper el silencio, pudieran venir a pedir ayuda, sepan que hay organismos del Estado y hay organizaciones que están para acompañarlas y que están para ayudarlas. Sabemos que es difícil, pero sabemos que para poder llegar a esas mujeres es fundamental el compromiso de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Mi nombre es Nora Dinotto. Yo soy integrante de la Red de Violencia de Género. No soy la titular, quiero agregar, porque esto me ha generado algunos inconvenientes durante esta semana con la publicidad de la cátedra. Soy una integrante más. Me gustaría compartir los nombres de quienes formaron parte de este equipo de trabajo que presentó ante los integrantes de la red la propuesta de esta cátedra. Quiero nombrar a Gina, que representa la ONG Mujeres en Acción, que formó parte del equipo de trabajo. Quiero nombrar a Roxana, de la Comisaría de la Mujer, que también participó. A Patricia, por la Subsecretaría de Niñez. Quiero nombrar a Clelia, por la ONG Creer Sí. A Marta, por la ONG El Nido. Todas nosotros nos reunimos y pudimos elaborar esta propuesta que hoy llega a mano de ustedes, que ha tenido este grado de convocatoria tan importante, que han depositado expectativas y confianza y esperemos no defraudarlos. Yo quisiera brevemente contarles un poco cómo surge esta propuesta. Analizamos un poco la experiencia del año pasado y quisimos reforzar algunos temas que no tuvimos mucho tiempo para desarrollar e incorporar otros, y aún nos quedan otros en la lista de espera, que no perdemos la esperanza de poder incorporarlos durante este año más allá de la cátedra. Este año nos pareció interesante ver género y derecho de familia, por eso es que convocamos a estas profesionales de Bahía Blanca, que siempre están cerca nuestro, colaborando con nosotros. Nos pareció interesante y pudimos contactarnos con el equipo de trabajo de la Casa del Encuentro, que el año pasado fue un boom rotundo cuando publicaron Informe 2013 sobre femicidios. Ellas van a estar con nosotros el próximo 5 de junio. Nos pareció interesante hablar sobre la violencia masculina en las relaciones de pareja, y entonces nos contactamos con una profesional que trabaja en el Nido con hombres violentos, que es Laura Bullicher, y va a estar con nosotros compartiendo un encuentro que es el del 19 de junio. Nos pareció interesante retomar el tema de la trata de personas. Entonces, alguien del equipo sugirió la asociación civil Vínculos en Red, y nos pusimos en contacto con Alicia Perezuti, que ella es presidenta de esta asociación, con sede en Villa María, Córdoba, y va a estar con nosotros el 26 de junio. El 3 de julio va a tener un espacio de exposición, un equipo representando los servicios locales, porque quisieron tener un tiempo para reflexionar sobre la infancia vulnerada, sobre el maltrato infanto-juvenil. Y después, el jueves 10 de julio, el último encuentro que tenemos programado, alguien también del equipo se contactó con María Rigat, que es de la Fundación de Federico Ebert, que va a hablar sobre políticas públicas y género, y nos pareció interesante, accedió a visitarnos y a participar de esta cátedra. Esto es, en síntesis, la propuesta que hemos querido elaborar y proponerles a ustedes para comenzar a poner sobre la mesa estas cuestiones de violencia de género, que a veces son bien informadas,
a veces son distorsionadas, con un filtro amarillento que no nos permite ver la realidad tal como es, ni entenderla como una situación de vulneración de derechos. Estamos muy agradecidos por la confianza que nos han tenido. Esperamos contar con la presencia de ustedes en cada uno de los encuentros. Yo quiero remarcar que estamos como red local muy agradecidos al respaldo que nos ha dado la universidad, a Claudio, a su equipo de colaboradores que le ponen el hombro para que todo esto salga. Y bueno, acá estamos al servicio de ustedes. Y antes de terminar, me gustaría recordarles dos cuestiones que hacen a lo administrativo. Es importante que los que se inscriban para participar de la cátedra utilicen los links que la Secretaría de Cultura publicó. ¿Por qué? Porque es la mejor manera que lleguen con claridad los datos de ustedes y evitar inconvenientes. Hay algunas otras personas que hoy, al decir presente al encuentro de hoy, manifestaron que no les había llegado el certificado del año pasado. Por favor, en el próximo encuentro nos lo recuerdan, lo vamos a anotar y en lo posible probablemente haya habido algún error si se inscribió personalmente, por eso es que no nos hemos podido contactar para enviarles la certificación correspondiente. Recuérdennos el próximo 5 de junio cuando certifiquen la asistencia. Bueno, muchas gracias a todos y vamos a presentar a las profesionales que hoy nos acompañan para iniciar esta cátedra. No me quería olvidar, justamente ahora van a ingresar Victoria Pellegrini y Carolina Duprat, agradecerles personalmente, porque yo he tenido el honor de que ambas sean profesoras mías en la carrera de abogacía, así que agradecerles que hoy estén siendo parte de esta cátedra y también destacar el compromiso que siempre han tenido con temáticas como hacen a la violencia de género y como hacen fundamentalmente también a la niñez y a la adolescencia. Así que es un honor que hoy estén con nosotros. Bueno, buenas tardes. Vamos a aliviar un poco la cosa. De entrada les quiero agradecer que estén aquí presentes porque la verdad que con el frío que hace es bastante difícil venirse a instalar acá, pero la verdad que yo les agradezco mucho y me parece sumamente importante que la universidad haga este tipo de convocatorias y por supuesto mi agradecimiento a Nora Dinotto y a toda la red de violencia porque para mí es un orgullo poder contar con una cátedra libre dentro de la Universidad Nacional del Sur. Tengo mi corazón en la Universidad Nacional del Sur porque soy docente de esta casa, así que para mí es absolutamente maravilloso que esté sucediendo lo que sucede acá. Vamos a arrancar clase, esto es una clase. Vamos a arrancar entonces con algunas preguntas, porque no hay nada mejor que volver a tener 5 años. O sea, cuando esa época en la que uno siempre se pregunta y se pregunta y se pregunta, es cuando empiezan a salir algunas cuestiones. Y las preguntas que me disparaba a mí la convocatoria de esta charla es, ¿de qué manera incide? Yo soy abogada y soy profesora de Derecho, ¿de qué manera incide el marco jurídico, es decir, ese conjunto de leyes o de prácticas judiciales o de estructuras legales en las relaciones familiares? ¿Hasta qué punto las relaciones familiares pueden verse involucradas o pueden verse atrapadas dentro de un marco jurídico? Y esto en realidad es disparador a qué es lo que puede aportar un código civil como estructura madre dentro de la regulación de las relaciones familiares para erradicar la violencia familiar. Y esta pregunta del aporte que puede realizar el Código Civil es absolutamente intencionada, porque ustedes estarán al tanto que desde hace ya, yo diría 2 años, hay un proceso muy importante en nuestro país, que es un proceso de modificación del Código Civil. Proceso lento, que viene más lento que embarazo de ballena, porque la verdad que llevamos muchos meses trabajando en este tema y la cosa está en el Congreso de la Nación, que pareciera ser que después del Mundial, en el segundo semestre del año, que por eso
el país está parado hasta el Mundial, hasta después del Mundial, pareciera que se va a transformar en el nuevo Código Civil de la República Argentina. Entonces, teniendo en vistas esto y teniendo presente que no es todavía el derecho vigente, no es la legislación vigente, pero que claramente va receptando las tendencias de las decisiones jurisprudenciales, nos parecía interesante con Carolina, cuando pensamos esta charla, aportar o traer algunas cuestiones relacionadas con qué es lo que propone la reforma del Código Civil que pueda ser útil a la temática de violencia familiar. Este es el enfoque de esta charla. ¿Y por qué esto del marco jurídico? Porque ya sabemos, bueno, si no, brevemente lo explico, que la cuestión de la violencia familiar es un fenómeno multicausal. Es decir, no podemos decir específicamente que se debe a una u otra cuestión. Podrá haber circunstancias que puedan servir de disparadores o circunstancias que puedan ser factores de estrés que provoquen determinadas situaciones violentas, pero claramente se trata de un fenómeno multicausal en el sentido de no podemos determinar que una causa es la que provoca un efecto. Esto era muy fácil, ¿no? Si A es A, entonces de A sigue B. Esta cuestión lineal de causa-efecto, que nos puede servir en si hay nubes negras, entonces va a llover, probablemente en las relaciones sociales no sea tan sencillo determinarlo de esta manera. Por eso la cuestión multicausal se refiere a diversos factores que inciden en una relación vincular en las cuales una forma de canalizar este tipo de relación es justamente la violencia. Es decir, una forma de resolver o canalizar un vínculo interpersonal de un modo violento, no respetuoso de la integridad de la otra persona. Y cuando me refiero a la integridad, me estoy refiriendo a la integridad en todos los aspectos, no simplemente físico, sino también emocional, sexual. Incluso ustedes saben que la ley de protección a la violencia familiar o la violencia de género en la Argentina incluye la violencia simbólica, que también es muy importante, esta cuestión de la repetición de los estereotipos culturales, cuestión que decías, Lucía, hace un ratito también, a través de los medios. Esto es, cuáles son las conductas esperadas de las mujeres que hace que se consolide determinada idea de lo que somos las mujeres, y entonces cualquier conducta que no entre en eso genera esta frustración y esta decepción respecto al rol esperado. Entonces, como es un fenómeno multicausal, la respuesta tampoco puede ser única, porque si tenemos un fenómeno que responde a determinada o a varias causas, no podemos tener una respuesta única, así casi como mágica, casi como la varita mágica, para resolver este problema. Por eso es que en todas las agrupaciones, en las ONG, incluso en la red, hay personas que provienen de distintas vertientes, de distintas disciplinas, porque no es suficiente una ley, no es suficiente un abogado, no es suficiente un juez, y tampoco es suficiente solamente un psicólogo, ni tampoco la cuestión asistencial. La respuesta que requiere la problemática de la violencia o la forma de trabajar vínculos violentos es también multidisciplinaria, interdisciplinaria. Requiere una respuesta integral de distintas. Para hacerlo fácil, es como las 4 patas de la mesa. La ley puede ser una pata, el juez puede ser otra, pero se cae en la mesa. Bueno, salvo las ratonas chiquititas, ¿no? Pero una mesa fuerte de 4 patas requiere de 4 patas. Con lo cual, no es posible a un fenómeno multicausal dar una respuesta única ni mágica, como podría ser la ley que, o esta pregunta típica, no hay una ley que me proteja. No es un problema exclusivamente de la falta de protección legal, porque afortunadamente tenemos muchas herramientas legales hoy. Hace 25 años, 30 años atrás, no había tantas herramientas legales. Y claramente el tema de la violencia familiar tiene un fuertísimo componente cultural. Fuertísimo componente cultural porque está relacionado con la forma de vincularse. Y esto lo vemos en la violencia familiar, en la violencia institucional, en la violencia escolar. Si uno mira en la televisión el tema de la inseguridad, la cantidad de casos que tienen que ver con relaciones interpersonales, es decir, que los casos de femicidios o de homicidios o de lesiones están relacionados con aquellos que tienen un vínculo cercano, sea vínculo cercano de pareja, vínculo cercano de vecinos, vínculo cercano en las escuelas. Habitualmente los casos de inseguridad, más allá de el asalto así al azar,
pero muchos casos están relacionados con alguna vinculación o forma de relacionarse entre víctima y atacante. Esto habla de una situación de violencia con un fuerte componente cultural, porque no deja de ser una forma de relacionarse. Cuando uno tiene en claro que la violencia es un modo de relacionarse, va empezando a resolver un montón de cuestiones. Porque si es una forma de relacionarse, pues entonces es necesario deconstruir, tomando también palabras que utilizó Lucía, esa forma de relacionarse para intentar pactar otra forma de relacionarse. Y para abordar la cuestión de la violencia, esto seguramente lo van a trabajar más en profundidad, porque esta es una clase más bien pantallazo de presentación. Ustedes saben que uno de los clásicos modelos de trabajo respecto a la violencia familiar está relacionado con este microsistema que se refiere a la historia personal, aquello aprendido con H en el medio, ¿no? Desde que somos chiquitos, de cómo nos han educado respecto a la relación con el otro, respecto al reconocimiento al otro, hacia el otro, y respecto a de qué manera en nuestra familia de origen se resolvían los problemas. Si en nuestra familia de origen se resolvían los problemas a través de la violencia, esta es una conducta aprendida. Entonces, probablemente cuando seamos grandes, tengamos a mano como recurso, como herramienta para resolver un conflicto, también una actitud violenta. Entonces, estas cuestiones relacionadas con el microsistema, lo personal, no es un tema que hoy voy a trabajar. Probablemente en alguna de los encuentros lo van a trabajar en profundidad. Me interesan estos otros dos, el exosistema y el macrosistema. Exosistema que está relacionado con las instituciones, de qué manera responden las instituciones. Entre estas instituciones, el Poder Judicial también, como forma, como institución, como forma de intervención del Estado frente a la resolución. Y por otro lado, el macrosistema, que está relacionado con esto de la cultura, las creencias y valores, la concepción del poder, esta asimetría en la relación, y que en lo cual las mujeres tradicionalmente y por años de años venimos siendo sometidas a un esquema de relacionamiento, sometidas, y quiero ser clara en esto, en el sentido de nos asignan a las mujeres determinadas funciones, algo así como atadas a la naturaleza, cuando en realidad son funciones típicamente culturales. Al atarlo a la naturaleza, es decir, como las mujeres tenemos ovarios y tenemos úteros y procreamos, podemos generar vida, pero que necesitamos un hombre, ¿no? Porque solas todavía la ciencia no ha llegado a ese punto, es esperable que todas seamos buenas mujeres, contenedoras, pacientes dentro del hogar, responsables de las tareas de cuidado del hogar, responsables de la organización familiar y responsables de la crianza de los niños, como si viniéramos con ese chip puesto. Y cualquiera que haya sido madre sabe que cuando le entregan a ese bebé, ¿y esto qué se hace con esto? O sea, nadie tiene innatamente esta reacción de le sé cambiar los pañales, sé qué hacer cuando llora, lo vamos aprendiendo, porque vamos aprendiendo a ser padres. Sin embargo, culturalmente pareciera que está reservada esa tarea para nosotros, y esta reserva de tarea, no estoy renegando contra la maternidad en esto, lo que quiero decir es, ejemplificando con la maternidad, que es un gran tema de las mujeres, de qué manera se espera determinadas conductas a las mujeres diferenciadas de los hombres. ¿Está? Cuando hablo entonces del macrosistema, me refiero a los estereotipos de género que sostienen relaciones asimétricas de poder y que esta relación asimétrica de poder, casi les diría yo, en la totalidad de los casos, se resuelve a través de la violencia. Sobre todo, el manejo y el poder del dinero es un factor muy importante dentro de la relación violenta. También el manejo indiscutible del dinero es una forma de ejercicio de poder asimétrico y de reserva de la mujer a lo privado y del hombre al ámbito público que hace focalizar y hace profundizar esta relación asimétrica de violencia. Y acá tenemos que parar un minuto a tener en cuenta este gran criterio, o este criterio tan enraizado de la familia tradicional. Típica familia matrimonial, es decir, el reconocimiento, y esto ha venido desde la legislación, y sigue siendo así desde la legislación, con un privilegio a la familia fundada en el matrimonio, con cierta desigualdad desigualdad muy marcada respecto a las familias provenientes de uniones convivenciales, de uniones de convivencia que no pasaron por el matrimonio, de tipo patriarcal, en donde hay una figura
asentada en la cabeza del hombre, que es quien provee y quien toma las decisiones, por más que la mayoría de las mujeres son jefas de hogar, en la última encuesta nacional, las jefas de hogar son mujeres, sin embargo la presencia de algún hombre en la familia siempre queda vigente, y claramente biologicista, en donde el fundamento y la esencia importante de la familia es la procreación, es traer hijos al mundo. Sin embargo, se han producido y se van produciendo, y en los últimos años muy aceleradamente, muchas y importantes modificaciones culturales, muchas derivadas por el ingreso de la mujer al mercado laboral, que esto ha generado un cambio en las relaciones y un cambio del vivir adentro, dentro de lo privado, dentro de la casa, al afuera. El ingresar al mercado laboral ha provocado que las mujeres pudieran conectarse con el mundo típicamente masculino, que era el mundo del afuera y el mundo del conocimiento de lo que sucede afuera, en la toma de decisiones de la familia también. Con lo cual, el reconocimiento de otras formas familiares también se ha venido dando en los últimos años, con un proceso importante de democratización de las relaciones familiares, en los cuales el criterio de igualdad o la noción de igualdad, el derecho a la igualdad, se instala también dentro de las familias. Ámbitos que antes quedaba reservado exclusivamente con una frase muy fácil que es: los trapitos sucios se lavan en casa. El ámbito de la familia siempre había quedado reservado y privado, y de esta manera imposibilitaba o se transformaba en impermeable a una relación más democrática, tanto entre las parejas como en respecto a los hijos. Y por otro lado, los avances científicos que también nos van cambiando absolutamente la forma de concebir a la familia. Piénsese que en la Argentina hace un año y pico, casi 2 años, está vigente la Ley de Identidad de Género, en el cual cualquier persona puede solicitar su modificación de género registral, y yo, que me llamo Victoria, puedo pasar a llamarme Roberto y vivir mi vida como un hombre. Incluso el matrimonio igualitario está en la Argentina desde el año 2010, es decir, personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio y personas del mismo sexo contraen matrimonio y también tienen hijos a través de la reproducción humana asistida, técnicas que la medicina ha provocado avances y posibilitado, y esto lo vemos permanentemente, con lo cual estos avances científicos y también la prolongación de la vida, el hecho de que se vivan más años y que hayan entonces más ancianos, hace que la dinámica familiar también se modifique, porque hay más ancianos tanto para cuidar como para ayudar al cuidado de otras generaciones. Antes se vivía hasta los 50, 60, 70, estoy hablando hace 80 años, 100 años. O sea, si uno lo mira a grandes plazos. Hoy se vive hasta 80 años tranquilamente, con lo cual la mayor cantidad de años que proviene de la técnica, porque hay más medicina, hay más diagnósticos preventivos y demás, modifican las relaciones familiares. Son todas impactos que hacen cambiar la forma de vivir en la familia. Y a la vez ha habido modificaciones jurídicas que en nuestro país hace 20 años aceleradamente se han instalado estas modificaciones jurídicas. A través, no sé si se acuerdan, en el año 94 se modificó la Constitución de la Nación Argentina y se incorporó una serie de tratados internacionales de reconocimiento de derechos humanos, que la verdad yo creo que los constituyentes cuando votaron esto ni se imaginaron lo que se iba a generar, porque generó un cambio absolutamente rotundo, porque entraron a nivel constitucional, esto es una ley muy fuerte y fundamental para nuestro país, para la organización jurídica del país, una serie de tratados internacionales que son compromisos asumidos por la Argentina frente a otros países, con lo cual la Argentina, cuando incumple estos tratados internacionales, puede ser sancionada dentro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que ya ha habido casos relacionados al derecho de familia respecto a la forma en que la Argentina trabaja y vive y protege las diversas formas familiares. Con lo cual, este proceso de constitucionalización del derecho de familia que se ha generado a través de la incorporación de derechos humanos hace que claramente la cuestión de violencia familiar también entre dentro de la temática de derechos humanos y coloque a la Argentina algo así como en un foco de iluminación, incluso internacionalmente, con sanciones hasta de tipo pecuniario. Y, bueno, claro,
la visibilización de los niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes tienen otro papel y otro rol en nuestra Argentina jurídica hoy que hace 20 años. Que ya en un poquitito más lo vamos a hablar mejor. Y por otro lado, modificaciones judiciales, es decir, modificaciones culturales, modificaciones jurídicas desde la legislación y modificaciones judiciales de los procesos judiciales. Ustedes saben que los jueces son los que deben aplicar las leyes. Es decir, la ley dice algo, pero termina de formar que es ese algo, en el caso particular, el juez. En los procesos judiciales también se ha modificado mucho en los últimos años. De esa posición del juez imparcial, distante, viene uno, viene el otro y le explica, se ha ido convirtiendo en una justicia más de acompañamiento, una justicia más de seguir el proceso familiar hasta tratar de encontrar una solución que a lo mejor son mini soluciones, paso a paso. A veces hay que tener mucha paciencia en este tipo de cuestiones. El juez se ha transformado en una persona mucho más cercana, por esto los procesos son mucho más orales, tienen mayor inmediación, los niños pueden hablar dentro de los procesos, cosas que estaban absolutamente excluidos. La justicia también se ha modificado, o la forma de abordar judicialmente los conflictos familiares también se ha modificado mucho. Pero ¿qué herramientas incorpora la reforma? Esto nada más, yo tengo claro que no son abogados ni estudiantes de abogacía, pero bueno, soy abogada y profesora de Derecho, lo dije de entrada. Así que algunas mínimas herramientas les voy a contar que traen la reforma, pero pasaremos rápido lo que sea necesario pasar rápido. Me vas avisando el tiempo, ¿no? Porque también soy verborrágica y hablo mucho, así que tienen todos eso en contra. ¿Cuáles son los principios rectores, las bases, las columnas donde se asienta la reforma del Código Civil? Primero, la constitucionalización del derecho privado. Esto que yo les venía contando del reconocimiento con carácter constitucional de diversos tratados de derechos humanos que hace que el nuevo código tenga que asentarse y partir desde ahí. No podemos dictar leyes que sean inconstitucionales. Luego, el criterio esencial de buscar la igualdad, pero no la igualdad formal. La igualdad formal nosotros la tenemos desde el año 1853, cuando se dicta la Constitución a través del artículo 16, todos somos iguales ante la ley. Pero la igualdad formal no es suficiente, porque en la realidad no somos todos iguales. No somos todos iguales de acuerdo a qué familia en la que nacimos, con qué posibilidades económicas. No somos todos iguales si somos mujeres o varones. No somos todos iguales si somos niños o ancianos. No somos todos iguales. Con lo cual es un código que intenta favorecer la igualdad real, superadora de la igualdad formal. La igualdad formal ya está, pero necesitamos más herramientas para llegar a una igualdad real. ¿Y cuál es el criterio para favorecer esta igualdad real? La vulnerabilidad. Quien está en situación de vulnerabilidad tiene mayor apoyatura legal para tratar de conseguir una mayor igualdad real respecto a la otra persona con la cual tuvo o tiene un vínculo familiar. El principio de no discriminación, como derivación de la igualdad, por supuesto que no es posible discriminar entre hijos, por ejemplo, nacidos dentro de un matrimonio fuera. Es consecuencia directa la no discriminación de la igualdad. Pluralidad, que también es una derivación del principio de igualdad. El respeto y reconocimiento a diversas formas familiares, a diversos estilos de vida. Cada uno de nosotros puede elegir de qué manera llevar adelante su vida. Con un límite, claro, que es no provocar daños a otros. En la elección que uno realice, no provocar daños a terceros, porque hasta ahí llega mi derecho, ¿no? A no provocar daños a otros. Pero si yo tengo derecho a elegir mi estilo de vida, pues entonces la legislación debe respetar esta pluralidad en modelos de convivencia familiar. Y por otro lado, el principio de realidad. Esto es, ¿cuáles son las necesidades o cuáles son las cuestiones que la gente va a plantear a los jueces? Y cuestiones que las personas requieren una respuesta. Y los principios básicos sobre los que se asienta, teniendo en cuenta estos principios rectores, son los de la libertad, igualdad y solidaridad. Algo parecido a lo de la Revolución Francesa. Fraternité, igualité, solidarité. No hablo francés. Bueno, reflejo de estos tres principios son estos tres principios esenciales. La cuestión es ver cómo se equilibra cuánto de libertad, cuánto de solidaridad, cuánto de igualdad. Pero son las tres cuestiones que andan siempre, supervisando toda la cuestión de la regulación de derecho de familia.
Respecto a los modelos de familia, ¿qué es lo que viene y que puede tener y pueda servir para la violencia familiar? Modificaciones en la forma de tramitar el divorcio, modificaciones en la forma de terminar con este vínculo matrimonial. Se cambia o se propone un cambio muy importante en la forma de divorciarse. Regulación específica de las uniones convivenciales. Uniones convivenciales, que es el nombre que se ha elegido en la legislación proyectada en el nuevo Código Civil, a lo que conocemos como concubinato. Saliendo de la palabra concubinato porque sigue teniendo una carga peyorativa. Ser concubina o concubino parece ser algo menos que ser esposa o esposo. Parece que hay un compromiso menor si uno es concubino que si es esposa o esposo. Por lo tanto, se ha elegido uniones convivenciales como denominación, digamos, porque el lenguaje no es neutro, el lenguaje tiene su ideología que lo sostiene, y concubinato tiene esta carga peyorativa que era imprescindible por respeto a las diversas formas familiares, desenterrar de nuestra legislación. Y por otro lado, la regulación de la familia ensamblada. Esto familia ensamblada es los tuyos, los míos y los nuestros, que es tan habitual, que hoy en la legislación no tiene lugar. Cuando, por ejemplo, dos personas que se han unido después de otras relaciones y que tienen hijos de distintas relaciones, ¿no? De distintas, matrimonio 1, unión 2 o lo que fuera, y luego se separan, no tienen ningún tipo de regulación ni ningún tipo de derecho a aquellos que han criado, por ejemplo, a un hijo y luego se separa de su madre y no tiene ninguna forma después de mantener ese contacto. Esto de la familia ensamblada no tiene regulación en nuestro derecho específicamente hoy. Por eso la reforma lo trae una modificación en esto. O sea, aparece en escena. Con respecto al divorcio, 2 palabras. Incausado, es decir, se termina con las causas del divorcio, se propone terminar con las causas del divorcio. ¿Esto qué significa en los temas de violencia familiar? Que se termina con el fantasma de si me voy me van a denunciar por abandono del hogar. Este es un gran problema de las mujeres cuando están viviendo situaciones de violencia, en donde no me voy de mi casa porque entonces voy a ser denunciada por abandono del hogar y se creen que van a ir presas por hacer abandono del hogar, que no están haciendo abandono del hogar incluso hoy. Pero el hecho de eliminar esta causal hace que directamente no sea un tema debatible. Incluso hoy, mujeres que no están casadas no quieren retirarse de su casa para no hacer abandono del hogar. Cuando no tiene ninguna incidencia, no tienen obligación de convivir, nunca van a configurar abandono del hogar porque no tienen obligación de convivencia, pero está instalado culturalmente el tema este de no me puedo ir. A veces es la gran excusa, porque da mucho temor dar ese salto. Pero cuando uno desarticula rápidamente ese argumento, bueno, puede entrar al argumento en serio por el cual no se va. El proyecto de reforma dice, basta, no va a ser más una forma para divorciarse el achacar culpabilidad uno al otro. Con lo cual se termina esto y se termina también el gran disparate que son los juicios de divorcio contradictorio en los tribunales, ¿no? En donde va ella con todas las amigas a hablar pestes de él, va él con todos y se produce todo este gran teatro sangriento dentro de tribunales. Unilateral o ambos, lo podrá pedir uno o lo podrán pedir 2. Y lo que le importa al Código Nuevo es que se proponga la forma de regular los efectos de ese divorcio. Es decir, usted tiene la libertad de divorciarse, libertad, autonomía. Ahora bien, no me importa el motivo, no me importa la causa. Lo que a mí sí me importa son los efectos. ¿Cómo va a seguir viviendo esta familia? ¿Qué van a hacer con los chicos, si hay chicos? ¿Quién va a pagar cuota de alimentos? ¿Quién va a vivir en la casa? Esto es lo que yo quiero que usted me traiga, juez. No me voy a poner a analizar, no voy a mirar para atrás el pasado, por qué llegaron a este punto, porque no me interesa indagar qué es lo que pasó. Lo que a mí me interesa es ver cómo esta familia va a seguir adelante. Me interesa la familia post-divorcio. Por eso, bueno, este es un simple cuadrito, porque no se los voy a dar porque también vos vas a hablar de esto. Con respecto a las uniones convivenciales, modelos de familia no matrimonial, es decir, uno opta o voy al registro civil y me caso o no voy al registro civil y me voy a vivir con alguien y conformo un proyecto de vida familiar. Una regulación sistematizada significa que va a haber una regulación propia, se propone una propia regulación, porque hoy tenemos, es decir, hoy el Código Civil no dice nada, guarda un silencio el Código como si no existieran las uniones, los concubinatos o las uniones convivenciales. Sin embargo, hay muchas leyes que, en virtud del principio de realidad, por reclamos que iban haciendo las personas, reconocen derechos. Una de ellas es el que reconoce el derecho a pensión al concubino o concubina que tienen 5 años de concubinato o 3 años si tienen descendencia común. ¿Lo conocen?
Ese articulito que le da derecho a la pensión ha hecho que se instalara en la cabeza a las personas que tienen todos los mismos derechos. Cuando pasa un tiempo de vivir juntos, tienen los mismos derechos que si estuviera casado. Error. No es así. No es así. No tienen los mismos derechos. Y tienen derechos muy desperdigados. Lo que se propone en la reforma es sistematizar estos efectos, no darle los mismos efectos que al matrimonio, porque si no tendríamos un solo modelo, el matrimonial. Hay que hacer una diferencia, porque si no, no tendría sentido regularlo, porque ahí está justamente la posibilidad de la opción, pero no genera comunidad de bienes, ni en el proyecto de reforma. Es decir, las personas que se vayan a vivir juntas, que tengan un proyecto de vida familiar, no tienen este sistema en el cual todo lo que se genera nos corresponde a los dos. Podrán hacer pactos para que sí haya posibilidad de repartir entre los dos. Pacto significa ponerse a hablar y coordinar de qué manera, qué va a pasar con las adquisiciones que vayan haciendo. Porque si no, después van a pasar 20, 30 años, se termina la cosa por alguna cuestión, y uno dice, pero yo ya llevo 20 años, ¿me corresponde el 50% de todos los bienes? No. En cambio, el proyecto de reforma trae la posibilidad de hacer pactos, de ustedes pueden pactarlo esto. Ahora, si no lo pactan, tampoco van a tener derecho a reparto de bienes. Los efectos entre la ruptura de cualquier convivencia, sea matrimonial o de uniones convivenciales, básicamente van a ser tres. Una compensación económica, que significa esto, la posibilidad de recibir, digamos, la posibilidad de, ante un desequilibrio patrimonial que sufran una persona respecto a la otra dentro de una convivencia, reciba una compensación en términos económicos para equiparar o tratar de equiparar un poco esa desproporción patrimonial que generó la ruptura. ¿Me entendieron? Esto, el ejemplo clásico es, si la mujer se quedó dentro de la casa criando los hijos y se le pasó la vida y llegó a los 50, y su marido, que trabajó, no tiene patrimonio, pero trabajó y tiene un empleo, decide separarse porque se termina esa relación, difícilmente esta mujer consiga entrar en el mercado laboral porque no tiene capacitación laboral y porque no tiene experiencia laboral y porque tiene más de 50 años. O sea, ya es difícil conseguir trabajo a los 30, a medida que se pasan los años es mucho más difícil conseguir trabajo. Pues entonces, el señor podrá irse y se podrá terminar esta relación matrimonial. Sin embargo, si este quiebre matrimonial le genera a ella una situación de desprotección patrimonial, estará obligado a compensar económicamente. ¿Se entendió? La atribución de la vivienda familiar está relacionado con el uso. ¿Quién se queda viviendo de la casa? Hoy, quien se queda viviendo en la casa está completamente atado a la existencia de hijos. Y en las uniones convivenciales o en los concubinatos no hay ninguna norma específica respecto a quién se queda usando la vivienda. Y esto es esencial, quién se queda usando la vivienda. Porque no tener un techo impide el desarrollo de cualquier derecho humano. Es decir, el derecho al techo es uno de los derechos humanos más importantes y más esenciales en esto. Entonces se propone una regulación en donde se tiene en cuenta la situación de vulnerabilidad. ¿Quién se encuentra ante mayor necesidad para tener la provisión de techo? Y no solamente ante la separación o el quiebre de esta convivencia, sino incluso ante la muerte de su compañero o de su cónyuge. Porque ustedes saben que hoy, por ejemplo, si uno está casado y se muere su cónyuge, uno puede decir, yo me quedo viviendo en esta casa y entonces los herederos, supongamos hijos que tenga de un matrimonio anterior, no pueden dividir esa casa y echar a la viuda de la vivienda, porque es una protección que tiene la viuda. Pero la concubina no lo tiene hoy a esa protección, con lo cual los herederos, que pueden ser los sobrinos, la pueden echar rápidamente. La pueden o lo pueden, porque en parejas homosexuales también ha sucedido esto. Y ha habido casos famosos estos en donde han quedado absolutamente desprotegidos. Pues bien, se consigna el derecho de uso de la vivienda familiar tanto ante la ruptura como ante la muerte. Yo les había traído, pero vamos a pasar más adelante. La vivienda también está protegida en forma... Les había traído algunos artículos para que vean cómo se redactan los artículos, porque tienen una redacción sumamente sencilla, porque esto ha sido algo muy importante para la comisión, que las leyes son para que las personas la entiendan. No tendrían que tener un traductor, abogado.
O sea, está bárbaro, porque somos abogadas, pero en realidad las leyes tienen que poder cualquier persona abrir un código y poder entender de qué se trata lo que está leyendo. Por eso la terminología, que habitualmente los abogados somos muy alambicados para hablar y utilizamos palabras un poco complejas, se ha intentado que la legislación tenga palabras claras, sencillas y absolutamente comprensibles para cualquier persona. Pero vamos a avanzar. Respecto a los hijos, todo esto que estábamos hablando era respecto al vínculo entre dos. Y respecto a los hijos, también hay grandes modificaciones. ¿Por qué hay grandes modificaciones? Porque el primer derecho que se le está reconociendo a los hijos, porque este también es un derecho humano cuyo compromiso tiene asumida la Argentina en forma internacional, garantizar la coparentalidad, es decir, garantizarle a los hijos el derecho a tener contacto con ambos progenitores, no privilegiar a alguno por sobre otro. Cuestión que Carolina va a hablar un poco más en detenimiento. Y por otro lado se incorpora un reconocimiento explícito en la ley que las tareas de cuidado tienen contenido económico. Es decir, la contribución que realiza quien ejerce la custodia de un hijo. Entonces, esto es bastante típico cuando la mujer ejerce la custodia del hijo, es el padre el que tiene que pagar cuota y dice, ¿y ella no paga cuota? Bueno, esas tareas de cuidado, de atención, de llevarlo a la escuela, de prepararle la merienda, de hacer los deberes, de pasarle los piojos, de todo lo que se debe hacer con la crianza de un niño, tiene contenido económico. No es tareas, digamos, que naturalmente le corresponden, permanecen o pertenecen a los quehaceres domésticos de las mujeres, por lo tanto no tiene valor económico. Tiene valor económico porque el tiempo es el que tiene el valor económico. Y luego, con respecto a las posibilidades de cuota alimentaria, tiene que ver con los recursos genuinos que tenga cada uno de los progenitores, independientemente de con quién viva este niño. Porque ya vamos a ver, cuando lo explique Carolina, que también hay un viraje muy importante con esto de tenencia y visitas, ¿no? Que no garantiza el sistema actual este derecho a la coparentalidad. Los niños, niñas y adolescentes también aparecen en el código de una manera muy sorprendente. Hasta hoy, los niños, invisibilidad absoluta. O sea, en la legislación, porque poco a poco se va modificando, sobre todo en las prácticas judiciales. Los niños es considerado como no entienden nada, los tenemos que proteger, el reconocimiento de los derechos de los niños es mucho más difícil de incorporarlos a un proceso. Esta noción de patria potestad, miren ustedes las palabras, patria potestad, ¿no? El poder del pater sobre los hijos, porque esto viene del derecho romano, ¿no? Que los romanos tenían el poder sobre las personas, la vida y los patrimonios de quienes estaban a su cargo. Los niños, niñas y adolescentes, a través de este principio de la autonomía progresiva, que es un principio básico de la Convención de los Derechos del Niño, cobran un protagonismo importante en donde se les reconoce esta capacidad de ejercicio de sus derechos en forma progresiva. Fácil, no es lo mismo un chiquito de 3 años que uno de 10, que uno de 14, que uno de 16. Son todos niños o adolescentes, pero no es la misma incidencia en el ejercicio de sus derechos y en la toma de decisiones que tiene un chiquito de 3, uno de 7 y uno de 10. Elemental. Para la ley hoy, más o menos son todos casi iguales. ¿Se entiende? No hay mucha diferenciación. Sin embargo, en el proyecto de reforma aparecen los chicos con este reconocimiento de varias formas, por ejemplo, con el derecho a ser oídos en los procesos, que hoy está por la Convención de Derechos del Niño, pero no está específicamente en el código nuestro interno, y se reitera y se especifica la figura del abogado del niño. Figura compleja, que tiene lo suyo, porque tiene complicaciones técnicas interesantes, pero que es una nueva visión de los niños en donde no se toman decisiones sobre ellos, sino con ellos. Es decir, que los chicos también puedan participar en la toma de decisiones. Y acá siempre con cuidado, porque como siempre lo decía recién, el equilibrio es lo difícil. Los chicos no son adultos. Los niños son niños, no tienen que tomar las decisiones. Sin embargo, tienen que participar en la toma de las decisiones. Porque si no, también podemos irnos al otro extremo, en donde nos vayamos a un universo de donde los niños toman decisiones que debemos tomar los adultos. Por algo los adultos somos adultos y los niños son niños. ¿Se entiende? Pero tampoco sustituir porque no entiende nada porque es chiquito.
porque los chicos entienden mucho y hace a su formación el empezar a tomar decisiones en su día a día. Con respecto a las familias ensambladas, también aparece el reconocimiento, se impone una obligación alimentaria, y esto que me parece fundamental, en los procesos judiciales también aparece una regulación fuerte en el Código Nuevo respecto a de qué manera este rol del juez de acompañamiento, o el juez que en lugar de decidir este gana y este pierde, trata de que se encuentre una solución consensuada y que sea útil para todos y que no haya ganadores y perdedores, porque en un vínculo familiar es muy difícil determinar ganadores y perdedores. En definitiva, y esta es otra gran cuestión, la efectividad de las sentencias. Muchas veces transitamos todo un proceso judicial con mucho esfuerzo y después no se puede cumplir. ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, la cuestión alimentaria. Cuestión alimentaria que, una vez pasada la crisis violenta, en donde logramos salir de esa situación de crisis grave, en donde se corre el riesgo la vida, el problema es después de ese momento. Porque sostener esta situación es lo difícil. Sostener en el tiempo, en no entrar en las recaídas de... pero me está prometiendo que va a cambiar, me está prometiendo que va a cambiar y aparte yo no consigo trabajo y qué voy a hacer y no voy a poder pagar las cuentas. El poder del dinero, ¿no? Y la dificultad que significa poder seguir adelante. Una de las cuestiones graves que nos sucede hoy es de qué manera se logran efectivizar las sentencias judiciales, de qué manera son reales y no quedan en un simple papel. Bien, el proyecto también trae algunas posibilidades de, por ejemplo, si la empleadora, cuando hay cuota de alimentos, si hay retención de cuota, ¿me siguen? Que sea la empleadora la que retenga la cuota y la que tenga que ir a pagarla al banco para que la reciba la madre o el niño, no cumple, pues va a ser responsable solidariamente, es decir, va a tener que poner la plata a la empleadora. Son medidas que hacen que el empleador no se haga el vivo, que muchísimas veces pasa esto. Bien, simplemente lo que quería decir, y para terminar ya, el mundo cambia, cambia y cambia. Esto no hay duda. Y estamos en un cambio muy vertiginoso. Estamos, digamos, muy acelerados en este cambio. Con lo cual, las familias también cambian, porque formamos parte de esta... Y yo creo que la familia, esta de acá abajo, es la que menos se da en la vida cotidiana, ¿no? Él, ella, niño, todos felices y buenos. Es decir... Y cuando me refiero a la familia Ingalls, denoto mi edad, pero la familia Ingalls era una serie en donde él era bueno, 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 ella era buena, 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 y tenía niños bueno, bueno, bueno. Nunca tenían demasiados problemas, ¿no? Eso se da en la tele. En la vida es un poco más compleja y uno trae una historia y trae una marca muy fuerte con esta forma de relacionarse vincularmente. Hay que ver cómo las instituciones y también las leyes facilitan o complican la salida de estos vínculos violentos. Tomando de nuevo las palabras que se dijeron al principio, cómo la ley puede favorecer la deconstrucción de modelos culturales que favorecen vínculos violentos y favorecer un esquema legal que posibilite vínculos más democráticos e igualitarios. Los dejo. Es todo. Buenas noches, yo voy a tratar de ser breve porque estamos cansados. Dos palabras de agradecimiento a la gente de la universidad. Bueno, obviamente, como decía Victoria, la universidad es nuestra casa, somos docentes de esta universidad, en la Cátedra de Derecho de Familia. Y un agradecimiento especial a Nora, y en nombre de ella a toda la gente de la red. Para Victoria y para mí es un orgullo y una emoción estar inaugurando hoy estas charlas, porque tanto Victoria como yo empezamos en el derecho de familia. Nuestra inquietud por el derecho de familia fue a partir de nuestra inquietud por la violencia familiar hace muchos años, hace como 25 años, cuando empezamos a trabajar en Nido y a asistir a las cuestiones de violencia familiar, y eso, digamos, nos llevó al camino del estudio del derecho de familia y hemos ido, digamos, dando muchos pasos. En realidad, hablaban al principio que la verdad que hemos avanzado mucho desde aquellos días y desde la forma en que trabajábamos y empezábamos a hablar de estas cuestiones y de la violencia familiar, que eran temas de los que no se hablaba, temas que no estaban tan naturalizados como hoy están naturalizados,
Y por eso la verdad que celebro a toda esta gente que está acá interesada en este tema, porque bueno, hablando de estas cuestiones, revisando estos conceptos, vamos a ir avanzando hacia una igualdad, hacia erradicar la violencia familiar y a ir, digamos, viendo estas cuestiones de género, ir detallándolas, advirtiéndolas en todas las ramas del derecho. Bueno, hoy la charla se va a referir un poco a una cuestión bien jurídica. Yo voy a tratar de hacerlo dinámico, pero como decía Victoria, el nuevo Código Civil trae un lenguaje muy claro y es un código para la gente y está buenísimo que la gente conozca de qué se trata y cuáles son las modificaciones. Digamos, la idea de esta charla era ver, digamos, mirar el derecho de familia desde una cuestión de género. Es decir, ver estas cuestiones que están naturalizadas y dadas, a las cuales Victoria también se refirió, como que la mujer tiene determinado rol, el apellido debe ser el apellido del marido, la tenencia debe tenerla la mujer en niños menores de 5 años, digamos, estas cuestiones naturalizadas, empezar a revisarlas, empezar a verlas y ver cómo el nuevo código ha dado un paso muy importante en la igualdad de género. Me voy a referir a algunos temas expresos y concretos. Les voy a contar un poquito cómo es la regulación actual, que más o menos la saben, y si no la saben la refresco, y cuáles son los cambios que vienen. Vamos al género en la legislación argentina. ¿Están equiparados hombre y mujer? Vamos a referirnos específicamente al derecho de familia. En todas las cuestiones, ¿cuáles son los aspectos que aún deben ser superados? Sin ninguna duda, hemos avanzado un montón en este camino desde aquel código originario de Vélez. Yo no me voy a ir a un desarrollo histórico, pero solamente algunos pasos que me parece que son importantes de tener en cuenta. En el Código Civil originario había una absoluta desigualdad entre hombre y mujer. La potestad la tenía el marido era la autoridad y un poco el dueño de la esposa, ya sea en el aspecto patrimonial como en el aspecto personal. La mujer casada era una incapaz de hecho relativa y esto no fue modificado sino hace bastante poco tiempo, recién con la ley 17.711, que es del año 68. Hasta ese momento la mujer era una incapaz en el Código Civil. El marido era quien administraba absolutamente todos sus bienes, salvo los que ella se hubiera reservado en una convención matrimonial. Todos los demás, ya sea los que ella traiga al matrimonio, dotales, o sean los que ella obtuviera durante la unión, eran administrados por el marido. El marido era quien fija el domicilio conyugal y ella no podía trabajar sin licencia del amo y señor, del esposo, o sea que él tenía que darle permiso para que ella trabajara. Otro tema importante, y al que me voy a referir expresamente más adelante, es el tema de la patria potestad. La patria potestad era del marido, o sea que quien era el responsable de los deberes y derechos relacionados con los hijos era exclusivamente el esposo. ¿Cuál es la evolución de esta situación jurídica dentro de la Argentina? El primer paso es en el año 26 con la ley 11.357, que es la que se llama Derechos Civiles de la Mujer, donde se empieza a ampliar el campo de derechos patrimoniales de la mujer. Si bien sigue siendo incapaz, le otorga un montón de derechos. En realidad sigue siendo incapaz, pero es casi capaz porque la cantidad de derechos que le otorga esta ley, ejercer profesión, administrar sus bienes, casi podríamos llamarlo una capacidad. El siguiente paso es recién en el año 1968, como les decía, con la ley 17.711, que deroga esta incapacidad relativa de la mujer y le otorga a cada cónyuge la libre administración y disposición de los bienes. ¿Qué significa esto? Que recién a partir del año 68 la mujer puede disponer y administrar los bienes que ella adquiere con su trabajo, con su profesión y los bienes de ella, recién a partir de esta fecha. El paso siguiente importantísimo en la legislación argentina es la ley de patria potestad.
en donde, como les decía, hasta este momento estamos hablando del año 1985, no hace 500 años, 1985, recién en ese momento esta ley otorga la patria potestad en forma compartida, es decir, que madre y padre iguales derechos respecto a los hijos menores de edad. Y el último paso en esta evolución rapidísima de la legislación argentina es la ley de divorcio que es dictada en el año 1987, 23.515. Esta ley tiene primero la importantísima cuestión de incorporar en la Argentina el divorcio vincular, es decir, el divorcio que rompe el vínculo matrimonial y como consecuencia de eso las personas pueden volver a casarse, adquieren aptitud nupcial. Además de la importancia de que se incorpora el divorcio vincular en la Argentina, esta ley igualó a los esposos en derechos y deberes respecto a la obligación alimentaria hacia los hijos. A partir de la ley 23.515, ambos, padre y madre, tienen una obligación alimentaria para los hijos, pérdida del derecho alimentario si cualquiera de ellos vive en concubinato. Hasta este momento había situaciones distintas para el caso que el hombre viviera en concubinato o que la mujer viviera en concubinato. Esta ley los iguala y establece un doble sistema del que Victoria se refirió, un doble sistema de divorcio culpable y divorcio por mutuo consentimiento. Hoy en la Argentina existen estas dos posibilidades de transitar el camino del divorcio. Un divorcio causado, en el cual uno de los cónyuges debe ir por una causa culpable en contra del otro, por alguna de las causales que establece la ley, es este divorcio que Victoria lo llamó sangriento, y es sangriento porque en realidad se debaten cuestiones íntimas. La gente que conoce la intimidad de las parejas son los amigos, los parientes, la gente que está cerca. Y esto indudablemente no solo genera muchas heridas en los esposos o exesposos, sino que indefectiblemente salpica a los hijos y, digamos, tenemos graves consecuencias posteriores a este tipo de divorcio controvertido. No obstante, hoy tenemos este sistema aún en la Argentina. Pero junto con este divorcio controvertido, tenemos, a partir de la ley 23.515, la posibilidad de transitar la vía de un divorcio sin atribución de culpas. Un divorcio por mutuo consentimiento, donde el trámite, si bien es sencillo, para este momento, cuando se dicta la ley de divorcio, era una maravilla. No sé si ustedes se acuerdan, alguno más grande, no tanto los jóvenes, que esta ley generó un debate social terrible en la Argentina. La gente salía a la calle con carteles, con pancartas, en contra de la ley de divorcio. Por esto fue muy movilizante. En ese momento era modernísimo, pero hoy ya pasaron 25 años de esta ley. Entonces, esto que en su momento el proceso era una maravilla porque permitía la posibilidad que los esposos no tengan que imputarse culpas, sino con solo presentarse ante el juez y con un procedimiento de 2 audiencias que se dicte la sentencia de divorcio sin tener que indagar las causas, era brillante. Hoy también ya la doctrina, la jurisprudencia lo ha puesto en crisis. ¿Por qué lo ha puesto en crisis? Porque ya para la familia de hoy también este divorcio ha quedado desactualizado. Hoy, digamos, en el divorcio que hoy tenemos a partir de la ley 23.515, aún en el caso del divorcio por mutuo consentimiento, es necesario que transcurran ciertos plazos, por ejemplo. Es decir, que yo me caso hoy y no me puedo divorciar mañana si, por ejemplo, advierto que mi esposo es un violento y me quiero divorciar por mutuo consentimiento, no tengo ninguna posibilidad de divorciarme mañana, sino que tengo que esperar como mínimo 3 años de matrimonio para poder transitar la vía de un divorcio la vía de un divorcio por mutuo consentimiento. ¿Qué es lo único que puedo hacer si se me presenta esta situación de encontrarme enseguida de haber contraído matrimonio con que me quiero divorciar? Transitar la vía de un divorcio controvertido, y como consecuencia de eso vemos que esta ley 23.515 prioriza un poquito el divorcio controvertido en contra del divorcio por mutuo consentimiento, porque para esto me exige un plazo, para esto otro no me exige plazo. Otra cuestión que está también controvertida respecto del divorcio y de este trámite es el tema de la doble audiencia. Hoy tenemos obligatoriamente
que transitar la vía de 2 audiencias para llegar al divorcio. Esto supone un tránsito de algunos meses, como mínimo 4 o 5 meses, porque están establecidos los plazos en el Código, y una intervención del juez en estas audiencias que hoy es absolutamente incompatible con la familia actual. Es decir, en el proceso está establecido que el juez debe indagar, sin perjuicio que es un divorcio por mutuo consentimiento, el juez debe indagar acerca de las causas por las cuales los esposos llegan al divorcio y procurar reconciliarlos. Esto, digamos, es bastante incómodo para la gente y Victoria y yo, que ejercemos la profesión, nos la pasamos explicándole a la gente esta cosa. Mire, usted va a tener que ir a una audiencia, en realidad al juez no le importa ni medio lo que usted le va a decir porque ya está, llegaron a este punto. No, se va a incomodar de tener que preguntarle a usted que no lo conoce cuáles son las causas por las cuales llega al divorcio, que es bastante íntimo. Se va a incomodar y va a tratar de preguntarle, pero bueno, la ley lo obliga a preguntarle estas cuestiones y también lo obliga a preguntarle si tiene intenciones de reconciliarse. Ridículo que alguien vaya al juzgado, a hablar con un juez en estas circunstancias y vaya ahí a reconciliarse. No conozco a nadie que se haya reconciliado y si se quiere reconciliar no va a ir ahí a reconciliarse, no va a ir a la audiencia directamente. Pero bueno, ese es el sistema que tenemos y la verdad que estamos todo el tiempo haciendo como si, bueno, y es bastante feo decirle a los clientes, bueno, tenemos que hacer como si nos importara tal, pero en realidad a nadie. Bueno, estas cuestiones que les digo, que ya la doctrina las ha advertido y los jueces en muchos tribunales han declarado inconstitucionales estas normas por estos motivos que les cuento, es lo que en el proyecto, en el derecho que viene, se ha modificado y se ha establecido un sistema de divorcio absolutamente incausado, sencillísimo, sin plazos, en donde los esposos, uno o ambos, es decir, también puede ser a pedido unilateral, pueden ir a pedir el divorcio sin ningún motivo, sin alegar ninguna causa, sin explicar nada, sin ir a las audiencias, sin que el juez deba valorarlas, a ver si los motivos son graves o no son graves, con el único requisito de presentar un convenio regulador o una propuesta de convenio si no llegan al acuerdo. Esto que también Victoria se refirió es poner el énfasis, no en las causas, ¿qué pasó? ¿Me metiste los cuernos? ¿Fuiste malo? ¿Te fuiste del hogar? ¿Hiciste tal? Sino en lo que viene. Digamos, no nos importa tanto qué pasó antes, nos importa cuál es la familia que queda, qué pasa con los hijos, cuáles son los acuerdos, quién se va a quedar en la casa, cuánto se va a pagar de cuota alimentaria, quién va a tener la custodia de los hijos. Digamos, esto es obligatorio, es decir, se impone a los cónyuges que frente al pedido del divorcio hagan un intento de acordar todas estas cuestiones. Si no las acuerdan, transitarán una vía judicial, pero es imperativo que lo hagan. Esto es muy importante. El tema de la reforma constitucional ha generado un impacto importantísimo, del cual Victoria ya se refirió, porque a partir de 1994... y cuando Argentina incorpora a la Constitución todos los tratados de derechos humanos, asume una responsabilidad internacional que supone que si no cumple puede ser sancionada. Hubo varios casos ya de sanciones a la Argentina por cuestiones en donde la justicia no había actuado conforme a los tratados internacionales. Caso famoso en donde un padre que no había podido reconocer a su hija en la justicia de Entre Ríos. Bueno, tuvo un largo camino para poder vincularse con su hija, años, esa hija fue dada en adopción de una forma bastante irregular. Bueno, la Argentina fue sancionada por la Corte Interamericana como consecuencia de este incumplimiento internacional a los tratados que había suscrito. Esta incorporación de los tratados de derechos humanos a la Constitución supone un impacto en todos los ámbitos. En las cuestiones relacionadas al divorcio, como ya les conté, estas cuestiones que les conté del tema del divorcio y de cómo está regulado, impactan en derechos constitucionales como es la privacidad, la intimidad, son invasivos, el proceso es invasivo y por lo tanto son cuestionables y por eso se han declarado inconstitucionalidades de estas normas que hoy están vigentes en el derecho argentino.
también respecto a las relaciones entre padres e hijos, a las que me voy a referir, y también respecto a la regulación de otras formas familiares. Es imperativo hoy para el Estado argentino no solo regular la familia matrimonial, sino regular todos otros tipos de familia que la gente pueda optar por conformar, ya sea uniones homosexuales, heterosexuales, o sea, una obligación del Estado de proteger a todo tipo de familia. Esto en realidad es una de las cuestiones en donde el género en el derecho de familia tiene un impacto. Fíjense la igualdad y la edad nupcial y cómo ha sido la evolución. Hasta la ley 24.449, que equipara a los dos en 18 años, es decir, hombre y mujer para casarse deben tener 18 años, hasta ese momento siempre había una diferencia de edad entre el hombre y la mujer para contraer matrimonio, suponiendo que la mujer tenía más capacidad que el hombre y por eso la edad para contraer matrimonio de las mujeres era menor a la del hombre, situación que no tiene ningún sustento razonable. Esto ya fue equiparado. Esto ya hablamos del divorcio. Esta es una cosa graciosa en realidad que les cuento para que sepan. Hoy, en el derecho argentino, en el Código Civil argentino, está regulada la figura de la nuera viuda sin hijos. Es decir, que si fallece el suegro y la nuera es viuda y no tiene hijos, ella hereda un cuarto de lo que le hubiese correspondido al marido. Es decir, se protege esta supuesta debilidad del sexo femenino, es decir, la mujer que se queda viuda y que no tuvo hijos, va a ir a recibir una parte en la sucesión del suegro. Pero fíjense que este derecho no lo tiene el yerno viudo sin hijos. Lo tiene solamente la mujer, que es esta cuestión que hablaba Victoria, del estereotipo, el colocar a la mujer en un lugar determinado. La mujer, por ser mujer, es débil. No se puede generar su propio sustento. Debe ir a la sucesión del suegro a cobrar una partecita de lo que le correspondía al marido. Es perpetuar estas cuestiones y esto es lo que, en definitiva, sin duda, puede generar situaciones de violencia. Esto en el proyecto de reforma se deroga, pero hoy tenemos esta legislación vigente. En el apellido de los hijos también, fíjense que la ley 18.148, que es la ley de nombre, establece que los hijos deben tener el apellido paterno en primer término. La ley 26.618, ustedes saben que a partir del 2010 tenemos matrimonio igualitario en la Argentina, es decir, que las personas del mismo sexo a partir del 2010 pueden casarse. Entonces, matrimonio igualitario, ¿qué apellido le ponemos a los hijos? Si son dos mujeres, si son dos hombres, fíjense la modificación que incorpora la ley 26.618 en esta cuestión. Tratándose de matrimonios homosexuales, el apellido se determina por acuerdo de estos y a falta de acuerdo se atribuye por orden alfabético. Es decir, se le otorga a los matrimonios homosexuales un derecho que los heterosexuales no tienen. En el matrimonio heterosexual, el primer apellido es el del marido. En el matrimonio homosexual pueden acordar. Y si no acuerdan, van a ir por orden alfabético. Esto del orden alfabético, la verdad, es criticable porque si uno se llama Zavala no tiene chance, ¿no? Y el otro se llama Álvarez. Por lo tanto, esto se corrige en el proyecto estableciendo que es por sorteo. Por azar. Y en todos los matrimonios. Fíjense cómo se acomoda esto en el proyecto de reforma y obviamente que se establece para todos los matrimonios. Se incorpora el concepto de nombre de familia. Se da la posibilidad a los progenitores que acuerden que todos los hijos lleven el apellido de uno o del otro o de ambos en cualquier orden. Es decir, que hoy mi hijo se va a poder llamar, van a poder acordar entre ellos, sea un matrimonio. No hoy, yo tengo tantas ganas de que salga el proyecto, hoy no, cuando salga el proyecto. Pero, se le abre esta posibilidad de poner el nombre a los hijos conforme acuerdo de los esposos, o si no son esposos, de los padres de este niño, sean matrimonios homosexuales, heterosexuales o uniones homosexuales o heterosexuales.
El apellido que elijan, sea de uno de ellos, sea compuesto de ambos, en cualquier orden, es el que van a tener que tener todos los hijos. Por eso se llama nombre de familia. Si no hay acuerdo sobre el orden de los apellidos, se determina por sorteo, más justo, el azar, ¿no? Que es el orden alfabético. Y como les decía, todos los hijos deben llevar el mismo apellido. El uso del apellido del matrimonio, esto también hubo una evolución hasta la ley 17711. Era obligatorio el uso del apellido del marido precedido de la preposición de. A partir de la ley de divorcio no es obligatorio, es optativo. Para la esposa, esto también tiene una connotación muy fuerte. Ya no es un deber como era antes, pero si decide usarlo, debe ser precedido de la preposición de. Esto también, con el matrimonio igualitario, ha generado un impacto. ¿Qué apellido es el del marido? ¿Cuál ponemos primero? ¿Cuál es el precedido? Esto no está resuelto, no se ha incorporado con la ley de matrimonio igualitario. Es cierto lo que dice Victoria. Era causal de divorcio la falta de uso del apellido. Como era un deber, la mujer que no quisiera usar el apellido del marido incurría en una causa culpable de divorcio. Fíjense cómo se va a regular el apellido del cónyuge en el proyecto. Cualquiera puede usar el apellido del otro con la preposición de o sin ella. El divorciado cuyo matrimonio fuese anulado no puede usar el apellido del otro, salvo que por motivos razonables el juez lo autorice. Es decir, que si se divorcia o no se anula, ya no puede usarlo, pero si era un nombre conocido, tiene un motivo justificado, va a poder seguir usándolo. Y el viudo puede seguir usando el apellido del otro mientras no contraiga un nuevo matrimonio o una unión convivencial. Es decir, que también se establece de manera democrática e igualitaria el uso del apellido del cónyuge. Vamos a referirnos un poquito a las cuestiones relacionadas al género en la responsabilidad parental o el género en las relaciones de padres e hijos, cómo está hoy y cómo va a estar en el proyecto. Fíjense que, como dijimos, la incorporación de los tratados de derechos humanos tiene un fuerte impacto en el tema de las relaciones padres e hijos. Sobre todo por estas dos convenciones, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, es decir, que en las cuestiones relacionadas a la parentalidad, las relaciones padres e hijos, no puede haber ninguna discriminación en contra de la mujer, y por otra parte, la Convención de Derechos del Niño y el derecho a la coparentalidad, es decir, a que los niños tengan contacto con ambos progenitores. ¿Cómo es hoy el modelo familiar respecto de la tenencia de los hijos? Primero que todavía se llama patria potestad. Los derechos y deberes de los padres respecto de los hijos se denominan patria potestad. Este lenguaje cambia en el proyecto y se va a llamar responsabilidad parental, entendiendo que la patria potestad tiene una relación con la autoridad, con la potestas, con el derecho romano, y que la palabra que mejor se condice es responsabilidad, porque lo que tenemos con los padres respecto de los hijos es responsabilidad, no potestad, no autoridad. También se cambian los términos tenencia y régimen de visitas, que son palabras, digamos, el lenguaje tiene un fuerte valor simbólico, no es neutro el lenguaje. Tenencia de los hijos, tenencia, es mío, lo tengo. Esto ya, la palabra tenencia no va a existir más, se reemplaza por custodia. Y régimen de visitas, fíjense que esto perpetúa este modelo de la mamá lo tiene, es la propietaria, tiene el chico, y el padre visita, lo va a ver el domingo, le trae un paquete de caramelos. Digamos, estas palabras tienen un significado profundo. Es decir, la palabra régimen de visitas también se reemplaza por régimen de contacto, entendiendo que no son visitas, sino que es un contacto que debe tener padre con ambos hijos. El modelo familiar, entonces, en el Código Civil, cuando los padres se separan, es cierto que mientras los padres conviven, ambos, padre y madre, tienen el ejercicio de la patria potestad. Ahora, cuando los padres se separan, el Código Civil establece que la patria potestad pasa a ser unipersonal
de quien tiene la tenencia. Entonces, ¿cuál es el modelo que consagra el Código Civil? Uno tiene la tenencia en caso de separación es unipersonal, el otro no conviviente visita y supervisa. ¿Y cuál de los dos? ¿Hay alguien que está en mejores condiciones de ejercer la tenencia? Sí, la mujer, la madre. Y en esto también hay una cuestión de peso. El artículo 206 del Código Civil establece una preferencia, una presunción de que la madre es más idónea para tener la tenencia de los hijos menores de 5 años. A partir de los 5 años, ¿quién sea más idóneo? Pero hasta los 5 años hay una preferencia para que ejerza la tenencia la madre. Esta cuestión de la preferencia materna ha sido cuestionada por la doctrina y por alguna jurisprudencia moderna, entendiendo que viola el principio de igualdad, reafirma los roles rígidos y tradicionales, es contradictoria con la regla del ejercicio compartido de la patria potestad y las convenciones internacionales, el derecho a la coparentalidad. Este sistema instalado por el Código Civil no tiene nada que ver con este mandato constitucional que emerge de la Convención de Derechos del Niño, y es incompatible con la Ley 26.618, porque ¿qué pasa con los matrimonios igualitarios? ¿Cuál es la madre que debe tener una preferencia en la tenencia de los hijos? Esto tiene que ver también con perpetuar estos modelos rígidos. El tema tiene que ser indefectiblemente la idoneidad. No por ser mujer va a ser mejor que el padre para el cuidado de los hijos. El más idóneo. Este debe ser el criterio saludable y justo. ¿Qué pasa en el proyecto? Esto cambia enormemente en el proyecto de reforma, es un cambio trascendental. ¿Dónde está el cambio? Primero, como les conté, en la denominación. No se llama más patria potestad, se llama responsabilidad parental. Y esto es importante y esto tiene peso. ¿Cuál es el principio? El ejercicio de la responsabilidad parental en forma compartida. Convivan o no convivan los padres, el ejercicio es compartido siempre, convivan o no convivan, es igual. La idea es, estamos juntos, estamos casados, tenemos el ejercicio de la patria potestad ambos. Estamos separados, esto no tiene por qué cambiar, lo tenemos igual ambos. Esto no significa que uno de los dos viva con el hijo. No significa que si la semana tiene 7 días, tienen que vivir 3 días y medio con uno y 3 días y medio con el otro. Sino tiene que ver con las decisiones que los padres toman respecto de los hijos, deben seguir siendo compartidas, deben tener ambos el derecho a continuar de la misma forma que estaban durante la unión. Es decir, que se deroga el sistema unipersonal vigente para el caso de separación. En realidad se regulan 3 figuras: la titularidad de ejercicio de la responsabilidad parental, que como les dije es siempre compartida, el cuidado personal del hijo por los progenitores, que esto es quién toma las decisiones, quién lo cuida diariamente y quién toma las decisiones diarias relacionadas con el hijo, y la guarda otorgada por el juez a un tercero, que esto también es importante, pero no me voy a detener, que se regulan las situaciones en donde es necesario que uno de los padres deje al chico al cuidado de un tercero por un tiempo, que estas situaciones no están reguladas hoy en el Código Civil, y la gente que trabaja en los servicios sabe la cantidad de inconvenientes jurídicos que genera cuando un niño tiene que ser separado de los padres y tiene que vivir con una tía, con un vecino, con otra persona transitoriamente, porque no hay una regulación específica en el Código Civil. En el proyecto sí se regula esto de un modo determinado. Entonces, yo sigo reforzando esto porque a mí me encanta este cambio, porque esto va a cambiar la cabeza de la gente al momento de la separación, y esto indefectiblemente va a redundar en beneficio para los niños. Entonces, el ejercicio de la responsabilidad parental, convivan o no convivan, es conjunto, indistinto para los actos ordinarios y es conjunto para los actos extraordinarios. Ahora, la excepción a la regla, es decir, la regla es compartida, pero obviamente puede haber una excepción. Si no conviven, puede ser unilateral, porque ellos acuerden que sea unilateral, porque si hay un acuerdo en que esto sea unilateral, lo pueden hacer,
o por sentencia, si el juez determina que debe ser unilateral por algún motivo, o con diferentes modalidades. Entonces, las diferencias, el Código Civil, hoy lo que tenemos, si conviven ambos, si no conviven quien tiene la tenencia, mañana en el proyecto la regla si conviven o no conviven ambos, y como excepción, por acuerdo o decisión judicial, uno o distintas modalidades, pero solo por excepción. Es que esto se ve, y eso tiene que ver también con los cambios de la familia, de los que hablaba Victoria. Y por lo menos yo en el ejercicio de la profesión lo veo esto, de que cambió la conformación de la familia absolutamente, y ya los padres, como dice Jenny Salaverry, que es una amiga, que es consejera de familia, dice, los padres están maternizados. Es cierto, los padres, hoy los padres jóvenes desarrollan actividades que hace 20 años era ridículo pensar, era chiflado pensar que los padres cambiaran pañales, se ocuparan de atender a sus hijos. Hoy los padres jóvenes ejercen esta paternidad de igual forma que la maternidad, y esto es muy bueno para los hijos. Por eso, empezar a cambiar la cabeza de que, digamos, de pensar en los hijos supone que ambos ejerzan esta responsabilidad en forma compartida y que no hay un dueño del hijo y que tiene que supervisar al otro. Yo lo veo esto habitualmente, porque tiene que ver a veces con esta concepción de las madres. El hijo es mío, voy a ver si te lo presto, voy a ver, si él está con la novia no se lo doy porque yo soy la dueña. Estas cuestiones de uno arrogarse derechos, sobre todo las madres, arrogarse derechos que no son saludables para el hijo. Entonces esto va a cambiar la dinámica de estas cuestiones, no tengo ninguna duda. Bueno, voy a avanzar respecto de esto. En realidad el tema anterior era, digamos, que otro tema que me parecía muy importante de mencionarlos nada más, pero a los que Victoria ya se refirió, es el tema de la regulación de las uniones convivenciales. Entendiendo que de este modo, digamos, hoy en el Código Civil se prioriza indudablemente la familia matrimonial. Hoy tenemos derechos que tiene la familia matrimonial que no tiene la familia que no está unida en matrimonio, y esto en la práctica genera situaciones absolutamente desiguales e injustas. El hecho de que se regulen las uniones convivenciales de una forma distinta, no igual que el matrimonio, otorgándoles derechos, es consagrar el derecho constitucional a conformar una familia distinta. Como síntesis, entonces, y a modo de cierre, debe respetarse el mandato constitucional de igualdad, sin ninguna duda, de hombres, de que no existan, procurar que no existan diferencias entre hombres y mujeres. Aún existen. Esta cuestión que estamos hablando, estos temas, estamos pensando, estamos analizando las normas del Código Civil y viendo en qué lugares todavía hay cuestiones de género que ser revisadas, son las que nos van a abrir el paso al derecho del futuro y a las futuras modificaciones y a la igualdad de géneros. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, vamos levantando. Sí, hola. Soy Norma Marati de la ciudad de Carué, acompañante terapéutica. Lo que quería saber es cómo se va a contemplar y qué se va a hacer en base a cuando se usan los chicos como cuchillos para agredirse mutuamente, para castigarse mutuamente los padres en muchos casos de separaciones o de violencia. Yo tengo mucha ilusión en que el proyecto va a cambiar algunas cuestiones. Va a cambiar porque ya con estas cuestiones que yo les vine contando, de que no hay un dueño, no hay uno que tenga un derecho mejor que el otro, sino que están en igualdad de condiciones, esto va a generar menos conflicto. Yo, la verdad que hoy que estoy con la cabeza, bueno, pensando el proyecto y dando clases, ya tengo como el chip puesto,
De pronto, en estos debates que tenemos a diario con otros colegas, estas cuestiones, digo, qué bueno sería que tengamos el proyecto ya hoy, porque no habría uno que tiene la sartén por el mango y que amenaza porque tiene un derecho mejor. Yo creo que esto, no quiero decir que no va a ocurrir, van a seguir ocurriendo, pero el Claro, proyecto en la nos va a intimidad dar... del hogar va a seguir ocurriendo porque, o sea, yo trabajo mucho en los hogares, ¿no? Y lo que veo es eso, que llegan a un extremo en que interfieren uno en el cuidado del otro, o sea, si uno dice una cosa, el otro va, la tira abajo, y están permanentemente enfrentando y poniendo al chico en una situación en que no puede ni decidir, ni ver, ni saber qué es lo que quiere. Y otra cuestión que en este tema que estás tocando creo que también es importante, al cual se refirió Vicky, es el cambio de paradigma en la consideración del niño como sujeto de derecho. Es decir, que hoy los niños, esto cambió también, desde el principio cuando ejercíamos la profesión, nosotros no hace tanto tiempo atrás, donde el concepto de llevar a los niños al tribunal, hablar con los jueces, hablar con los peritos, era involucrarlos en cuestiones de grandes, a un concepto completamente distinto hoy, que supone que escuchar a los niños es considerarlos, y los jueces están habituados a tratar con niños y a escucharlos, y los peritos del tribunal. Esto también creo que va a ayudar a que estos conflictos se desarrollen cada vez menos, que el chico pueda ser partícipe, pueda contar, pueda explicarle al juez qué es lo que le hacen, qué es lo que molesta, con quién prefiere estar, con qué cosas le gustan y qué cosas le desagradan. Esto hace unos años era impensado y hoy es absolutamente frecuente que los niños participen de los procesos en donde sus intereses están involucrados. Y un paso más, del que Victoria también se refirió, el tema del abogado del niño. El tema del abogado del niño, sin perjuicio de algunas dificultades, algunas cuestiones técnicas que no los voy a agobiar ahora, bueno, también es otra herramienta como para priorizar el derecho del niño y ver qué es lo que contempla su mejor interés. Muchísimas gracias. ¿Se escucha? Más referido hacia un plano penal respecto de que es un delito de violencia de género, un delito de instancia privada. En el proyecto del Código del 2012, ¿sigue siendo un delito de instancia privada? Un Código Civil, bueno, reforma del Código Civil. El Código Penal recién está entrando en gateras y ha generado bastante revuelo, y está generando revuelo, que en un punto está bueno porque entonces todo el mundo se olvida del de civil, ¿no? En realidad el foco ahora está puesto en la reforma del Código Penal. Yo la verdad que desconozco absolutamente cómo viene regulado en el Código Penal, en el proyecto de reforma del Código Penal, pero sí es importante tener en cuenta la figura de femicidio que se ha sancionado el año pasado en nuestro país. Es decir, nosotras claramente nos estamos enfocando en la óptica civil, por eso vamos a la regulación de la familia. Y lo que hemos intentado es ver de qué forma se puede favorecer esa deconstrucción de modelos que sostienen vínculos violentos. El enfoque penal implica sancionar al culpable. La legislación penal se desentiende bastante de cómo sigue la vida familiar. Si no, yo cometí una conducta que es delito, por lo tanto merezco determinada o cual sanción. Pero no va mucho más allá, por más que tienen facultades, porque la ley de violencia familiar tiene también, a través de la ley de violencia familiar, tiene posibilidades y atribuciones el juez penal de resolver, qué sé yo, por ejemplo, una prohibición de acercamiento y de esta forma impactar en la relación vincular de esta familia. Pero la verdad que desconozco cómo viene el proyecto de reforma del Código Penal. ¿Alguien más? Tenemos que ir cerrando. Bueno, no importa. Bueno, no, hacela. Habían hablado con respecto que no se van a tener en cuenta principalmente los efectos, justamente en relación con la pregunta que habían hecho. En este caso se llevarían a cabo por procesos diferentes lo que es la parte civil del divorcio meramente, y si hubiera una situación de violencia familiar tendría que llevarse a juicio mediante otro proceso totalmente distinto. ¿Se desentenderían las cuestiones en este caso de las causas de violencia familiar? En realidad, habitualmente, los procesos de violencia familiar es algo así como sacar las papas del horno cuando se están quemando. Y digo este ejemplo porque ya me está dando un poco de hambre. Pero quiero decir, la ley de violencia familiar brinda herramientas para intervenir ante una situación grave, ante un episodio puntual y concreto, y sacar del horno las bandejas.
no resuelve mucho más que eso. Es sumamente importante, porque si no se chamusca y se quema. Es decir, es importante sacar a tiempo e intervenir desde lo oficial y desde lo formal para interrumpir esa situación de violencia. Puede salvarle la vida a alguien. O sea, no es poca cosa. Pero no tiene herramientas la ley de violencia familiar para seguir avanzando en cómo sostener esa salida de la situación violenta. A mí hoy me preocupa más cómo se sostiene la salida de la situación violenta que la salida de la situación violenta. ¿Se entiende? Carolina contaba, cuando nosotros empezamos a ejercer no teníamos herramientas, no teníamos la ley de violencia familiar, ni nacional, ni provincial, ni nada, con lo cual había que inventar un poco con lo que había del Código Civil para poder tener una herramienta rápida y veloz para interrumpir un ciclo de violencia. Pero el problema siempre estuvo en cómo hacemos para sostener esa nueva vinculación y que no haya esa cuestión de, sin elaborar ningún tipo de proceso individual, personal o familiar o vincular, cómo evitar las recaídas, porque la violencia es cíclica y este ciclo es más corto y más intenso. Lo que puede empezar con un insulto, después sigue con un golpe y después de un golpe viene un corte y después, o sea, es increyendo, en aumento y cada vez más cortos los tiempos de duración. Entonces, la herramienta de la ley de violencia familiar me sirve para sacar, intervenir rápido y poder resolver esa situación grave en el momento. Pero no me va a servir para sostener ese nuevo vínculo familiar o recomponer de alguna manera la vinculación. Quiero decir, no es que lo eyectamos al hombre violento y no sirve más para nada, porque la verdad que también esto es ilusión. Porque ese hombre violento, primero, sigue siendo el padre de los hijos, con lo cual probablemente siga teniendo contacto, y a la vez ese hombre violento probablemente contraiga una nueva pareja y vamos a tener otra mujer golpeada por otro lado. Entonces, el trabajo en conjunto de la situación, no para que la pareja se arregle, sino para que se pueda resolver la forma de vincularse violentamente, va a servir para sostener esta familia y para que no haya otras mujeres violentadas. Quiero agregar una cosa. El tema también que me parece que tiene que ver con la pregunta que vos haces es que no vamos a llegar en el proyecto, no vamos a llegar al divorcio por una cuestión culpable. Es decir, que si esta persona cometió actos de violencia familiar, no va a ser por eso que se llega al divorcio, porque no es necesario. Uno va a poder llegar al divorcio sin necesidad de acreditar ninguna cuestión. Pero sí es importante lo que dice Vicky, de pensar qué va a pasar después. A mí no me importa tanto qué pasó antes y por qué se llega a esta situación. En definitiva, es cómo quedan los cónyuges después, quién queda en una situación de desprotección, quién tiene derecho a pedir alimentos, quién tiene derecho a quedarse en la casa, quién tiene derecho a una compensación económica, independientemente que el motivo haya sido tal o cual, ¿sí? Sino, ¿qué es lo que pasa después? Y esta situación de vulnerabilidad en la que habitualmente quedan las mujeres, de poder tener una recepción jurídica adecuada en el código, ¿sí? Gracias. Podemos ir terminando porque tenemos que ir dejando el salón, discúlpenme. A ella quería hacer una pregunta, pobre. El tema es justamente que la cuestión de la violencia familiar no es solucionable desde un solo punto de vista. Probablemente en esa situación que usted está planteando se requerirá del apoyo terapéutico y del asistente social para ver qué hacemos con esta situación. Porque que el hombre haya sido violento puede no necesariamente significar que sea un desastre como padre. Entonces, esta es la tela que tenemos para el vestido. Este es el padre que tenemos. Entonces, probablemente no sea suficiente con la mirada legal y que sea necesario un apoyo interdisciplinario, por esta es la complejidad de las situaciones de violencia. Y lo que a mí me preocupa más es de qué manera perpetuamos las mujeres a través de la educación que le damos a nuestros hijos estos modelos de conducta violenta. No, nada.